Juan Carlos Moctezuma, amigazo y periodista cultural, gracias por esta entrevista, que nos das tiempo tuyo, tiempo de tu trabajo. Pero primero quisiéramos saber de ti algo, o sea, ¿quién es Juan Carlos Moctezuma? ¿Cómo llegó a ser periodista cultural, a tener jefe de un área, de un periódico importante en Guerrero? ¿Quién es Juan Carlos Moctezuma? Bueno, pues yo soy soy el jefe de la sección cultural, el editor de la sección cultural del periódico El Sur, un periódico que lleva aquí en el estado de Guerrero 24 años, va para 24 años. Y de alguna manera, pues mi formación profesional se da en la Ciudad de México. Yo regreso acá justo cuando empieza el proyecto periodístico del Sur. Nos incorporamos en la sección de cultura y pues con el paso del tiempo me convierto en editor de esa sección, primero como reportero, luego como editor. Y hoy día pues al cargo ahí de la sección he trabajado con muchos jóvenes periodistas. Actualmente lo hago directamente con Oscar Ricardo Muñoz Cano, un poblano, más acapulqueño que el ceviche, sí, sí, el chilate, sí, sí, y el relleno juntos. Es el hijo adoptivo de Acapulco. Sí, sí. Le pasó lo que le pasa a muchos hombres de fuera. Conoce una acapulqueña y hasta ahí llegaron, ¿no? Así se queda así, ¿no? Pero, pues bien, trabajo ahí con gente, él es muy profesional, trae atrás una formación también periodística. Es escritor también, ¿no? Escritor, ajá, y pues hacemos buen equipo y sí, estamos a cargo ahí de la sección. Hizo teatro, ¿no? También, ¿no? Pues teatro me hace cada día que le pido una nota. Sí, ¿no? Sí, es gruñón, ¿no? Sí, me encanta. Sí, creo que hacemos un buen equipo. Oye, pero el periódico El Sur tiene un espacio para la cultura. Sí. No todos los periódicos lo tienen, o lo han tenido y luego se convierte en sociedad y no se mantiene. Sí. ¿Por qué apostarle a tener un espacio? Exacto. No, pues aquí mira, lo que tiene que ver es que en primera instancia, pues digamos el responsable primero es el director del periódico, quien en este caso Juan Angulo, que ha sido el director de toda la vida del diario hasta ahora, siempre pensó en esta necesidad de registrar la vida cultural, la vida también artística, los espectáculos, desde una perspectiva de periodismo cultural. Entonces, nosotros siempre definimos lo que sería el perfil, ¿no? Por ejemplo, antes se daban muchos espectáculos, venían grupos de rock o grupos de espectáculos, estaba el Festival Acapulco y se hacía la crónica de sus eventos, o sea, y siempre desde una perspectiva pues un poco diferente a las de los demás, principalmente por la gente que estaba trabajando ahí con nosotros, ¿no? Que tenía una perspectiva mucho más, digamos, ligada a lo que se hacía en el periodismo nacional en ese momento, ¿no? Entonces la crónica, por ejemplo, nosotros tenemos muchas crónicas de estos espectáculos, tenemos notas críticas de exposiciones, ¿no? Notas críticas de obras de teatro, o sea, tratamos siempre de abarcar todos los géneros del periodismo cultural, ¿no? La entrevista, la nota crítica, por supuesto, la crónica. Y en ese quehacer diario de hacer nota, crónica, ¿qué dificultades como periódico o como editor te has encontrado para mantener? Mira, yo creo que antes no había un ejercicio de la cultura, de la actividad, un ejercicio y un registro de la actividad cultural. Yo recuerdo que cuando llegué al Sur todavía alcanzamos poquito, pero toda esta política, por ejemplo, del ISSSTE, en los 70s y parte de los 80s, hubo esta intención del ISSSTE de hacer cultura de nivel, y llegaba independientemente al estado de Guerrero, igual el Seguro Social, aunque ya estaba el Instituto Guerrerense de la Cultura, no había un ejercicio como tal, y la Dirección de Cultura de Acapulco pues casi no había. Entonces lo que nosotros hicimos fue registrar estas manifestaciones, pero también empezar a sondear con algunos de los creadores que hace 24, 23 años empezaban
pues, a pintar, a crear, a escribir, ¿no? Que no eran muchos. Entonces, en ese sentido, sí hay una evolución y desarrollo. No, definitivamente. Si no es atrás, adelante, sí. No, mira, yo creo que hay que verlo desde la perspectiva del crecimiento de Acapulco, ¿no? Yo creo que Acapulco va creciendo en términos profesionales, ¿no? La instalación de 2 universidades locales hizo que muchos de los jóvenes que antes nos fuimos o nos fuéramos a estudiar a las grandes ciudades del país, muchos se quedaron, pero esa nueva gente ya venía con otras ideas de lo que era el ejercicio periodístico, el ejercicio de la comunicación. Eso le dio un impulso muy grande a la ciudad, ¿no? Independientemente de lo que hayan terminado los proyectos educativos, pero fue creciendo Acapulco económicamente, también desaforadamente, y también fue creciendo esta población interesada en los fenómenos de la cultura, ¿no? Entonces, pues el periódico ha ido creciendo a la par de estas generaciones, ¿no? ¿Y tú, las manifestaciones culturales que se han dado, crees que van más encaminadas al entretenimiento o a la parte formativa? ¿Se ha cuidado esa parte? No, mira, aquí, pero esa es una, es una dicotomía que siempre se han planteado. Normalmente, te lo quiero plantear así, normalmente el gobierno como ente rector desde la revolución, y especialmente los gobiernos del PRI, incorporaron a la cultura como uno de los pilares. ¿Y por qué? Pues porque después de la revolución, ustedes conocerán que el movimiento del muralista mexicano fue de los más importantes a nivel mundial. Sí. Pero ese movimiento venía respaldado por el gobierno revolucionario, por el ahora PRI. Por eso es que nuestros grandes próceres de la cultura son gente pues que son reconocidas, digo, Diego Rivera, ¿no? Frida Kahlo, Siqueiros, Orozco, ¿no? Orozco, todos ellos con una idea revolucionaria que en ese momento el arte se empató con un proyecto de cultura nacional. Evidentemente Vasconcelos fue el creador de ese concepto, ¿no? Pero después con el tiempo ese tipo de proyecto cultural pues se fue desgajando, ¿no? En los 60s, con todas las manifestaciones y las protestas juveniles, se fue abriendo una brecha generacional, y a partir de esa ruptura de los 60s es que renace un proyecto, los rupturistas, pues. Sí. Acaba de morir José Luis Cuevas, ¿no? Que era antimuralista. Exactamente, ¿no? Entonces fue otra generación. Sí. Así que, pero el Estado siempre tuvo dentro de sus finalidades la promoción y la generación, principalmente de artistas, ¿no? ¿Y crees que a nivel Guerrero, porque recordando ahorita, me hace recordar a Vargas Llosa, cuando en el famoso coloquio que organiza Octavio Paz, y él dice que el gobierno priista astutamente fue dando dávidas, puestos políticos, becas a intelectuales para tener cierta, no dominio, pero sí acapararlos a una ideología disfrazada de izquierda? Sí. ¿Crees que siga sucediendo esto? Octavio Paz le llamaba el logro filantrópico. Sí, cierto. Sí. Era filantrópico, pero era un ogro, ¿no? Sí, Entonces, bueno. Es que el Estado, fíjate, dentro de su constitución, el Estado mexicano siempre ha tenido esta parte de promover la cultura, ¿no? ¿Cómo? Se lo dejaba a la gente que sabía cómo promoverla. Normalmente no llegaba cualquier político de cuarta a dirigir la cultura o estar a cargo de los procesos, ¿no? Ya después de los 70s es que empieza a resquebrajarse un poco y ya después depende, bueno, ahora en los últimos años, en los últimos sexenios ha habido una especie como de alternancia en el poder, y se sigue respetando esta idea. Ahora más que nunca hay presupuestos para la cultura que hubiéramos querido hace 35 años. Antes nada más, o 40, antes nada más se promovían a los creadores de prestigio. Ahora no, ahora hay sistemas de becas, hay sistemas de producción,
hay sistemas de distribución de cultura a lo largo y ancho del país, que tienen o no calidad, que son buenos o malos, eso ya es otra cuestión, ¿no? Okay. Pero sí hay una estructura centrada principalmente en lo que es a la cultura, digamos, de creadores nacionales, que casi todos ellos, por ejemplo, viven en la Ciudad de México, ¿no? Sí, que esa es una de las grandes... Sí, como la cuestión del centralismo, ¿no? Sí, la periferia a veces como que está oculta, ¿no? O sea, sin embargo, en estos últimos años el norte ha dado sí, de qué hablar, ¿no? Monterrey, Chihuahua. Hay un dicho muy mexicano que dice que fuera de México todo es chiconcuac, ¿no? Y así nos ha ido también en cultura, porque digo, hay polos de cultura muy importantes, Guadalajara, Monterrey, Tijuana, con toda la cultura de la frontera, pero de ahí para afuera, Veracruz con la Universidad Veracruzana, Sinaloa también con su universidad, ¿no? Hay manifestaciones culturales en Guanajuato, el Festival Internacional Cervantino, o sea, pero desgraciadamente Guerrero, híjole, mano, ¿cómo decirte, no? Ahí ese es un tema que quisiéramos llegar, pero antes de llegar a generar en Guerrero, sabiendo que tú eres aquí acapulqueño, eres brother, te fuiste a ser guamero un rato, ¿no? De la UAM Xochimilco. Sí, UAM Xochimilco. Y de tu estancia como periodista cultural dentro de los gobiernos municipales, ¿hay algún especial que tú digas, sí tuvo buenas políticas culturales, que tú tengas referencia? Yo creo que hay que echarnos para atrás. El último alcalde acapulqueño, si mal no recuerdo, fue Rogelio de la O. Creo que sí, después ya ganó Seferino Torreblanca. Ahí vino la alternancia, y después de eso Seferino, bueno, fue candidateado por el PRD sin ser perredista, pero de alguna manera el PRD ha mantenido el gobierno. Era muy similar las políticas culturales del gobierno del estado con las políticas culturales del municipio. ¿Por qué? Pues porque eran del mismo PRI, tanto los gobernadores como el alcalde, entonces tenían políticas muy, muy similares. Y algunas de esas políticas muy similares tienen que ver con quién va a dirigir cultura, ¿no? O se la daban, y así, ¿no? O se la daban a una mujer, o se la daban textual a un jotito, decían ellos. ¿Por qué? Porque, pues, imagínate, ese gobierno emanado de la revolución, que no tenía nada que ver con la cuestión de la sutileza, del arte, estético, la espiritualidad, el esteticismo. Decían, no, pues una mujer o un jotito, ¿no? Entonces se las daban así. Decían que tenían eso. Bueno, en el caso de Guerrero, pues desde el principio, de lo que yo recuerdo, es con el señor Alejandro Cervantes Delgado, en el gobierno estatal, que se le empieza a tomar en cuenta esta cuestión de la cultura de una forma un poco más importante, ¿no? Es relevante. Después llega Rubén Figueroa, ya instaurado el Instituto Guerrerense de la Cultura. Rubén Figueroa nombra a su hermano, Alfredo Figueroa, que sí tenía esta calidad de intuitiva de lo que era el arte y la cultura, y toma algunas políticas, ¿no? Muy, muy concretas sobre lo que debe de hacerse en materia de cultura en el estado, pero no hablemos de gente muy profesional, ¿no? O sea, con un presupuesto raquítico, cuando menos formalmente, ¿no? Para todo, y en ese sentido en Acapulco era lo mismo, pues, ¿no? O sea, una dirección de cultura, bueno, que era dirección de fomento cívico, cultura y deportes, los tres en lo mismo. En ese entonces a ahora, pues sí ha habido un cambio, porque cultura ya no está ligada a deportes, estaba ligada a deporte y a fomento cívico, eran lo mismo. Ahora ya, desde hace unos 20 años, sol, pero sí, claro. No tarda en que se suba, ¿no? Pues eso es lo que todos esperamos, que tenga independiente, un presupuesto independiente y todo. Así que de alguna manera, en Acapulco, decía yo, hablaba de que el PRI, cuando tenía el poder, se supeditaba esa política cultural a la que determinaba el gobierno del estado. Pero con el cambio de gobierno en Acapulco, el PRD empieza a generar una sensibilidad diferente. ¿Por qué? Pues porque teníamos la experiencia de la Ciudad de México gobernada primero
por Cuauhtémoc Cárdenas, por Andrés Manuel López Obrador, por la señora ¿cómo se llama? Rosario Robles, sí, ¿no? Tenía su programa de televisión, sí. Entonces, ellos tenían otra sensibilidad. Entonces, la gente del PRD que llega a Acapulco, pues se da cuenta que la cultura hay que tratarla de otra forma, ¿no? Y es a partir de, yo no quiero decir si es el mejor o peor, el propio Ceferino, posteriormente Alfredo López Rosas, el propio Félix Salgado, ¿no? Que empiezan a darse cuenta que hay que darle una proyección distinta a la cultura y un presupuesto bien definido. En el caso de Félix Salgado, la NAO trajo muy buen nivel, ¿no? En el caso de López Rosas digo, quizás haya inventado lo de la casona de Juárez, pero hizo de un lugar histórico un centro cultural, o sea, como que siempre ha habido. Ahora es un poco diferente, ahora los tiempos políticos, que siempre ha ocurrido, pero ahora más los tiempos políticos determinan las políticas culturales. Y desgraciadamente hay mucha opacidad en cuanto a los presupuestos. Los recursos. Mucha opacidad, ¿no? Y te lo digo a nivel municipal, ¿no? El hecho de que dependa de desarrollo social es un contrasentido, porque todo el mundo sabe que desarrollo social maneja presupuestos muy grandes que después sirven para definir políticas culturales, soltando el dinero sin una forma muy clara de transparentarlo, ¿no? Sí. Pero yo sí quiero dejar claro que a partir del cambio de gobierno sí se da un matiz, una diferencia. Y te voy a decir algo, y aquí esto es lo importante. No fueron los gobiernos los que decidieron, fue la sociedad civil que empezó a presionar. La comunidad cultural. La comunidad cultural. Antes yo recuerdo cuando estaba en desarrollo social, la gente del PRI, del gobierno estatal, pues se jalaba, había varios grupos, se jalaba un grupito que es el que se encargaba de administrar a quién beneficiar eso. Todavía ocurre, pero es evidente que, por ejemplo, con las becas que está dando los gobiernos y que ahora no están pagando, que ese es un retroceso, y que yo veo que los creadores se quedan callados. Los creadores, el creador debe ser el primero en levantar la mano, criticar y denunciar. Si no lo hacen ellos, no lo va a hacer nadie. El gran salto al fin del gobierno del PRI, con René Juárez Cisneros, lo dio un grupo de muchachos que no les pagaron sus becas que habían ganado con todas las de la ley, y fueron e hicieron un escándalo ahí en el Centro Cultural al gobierno del PRI, y al segundo día de estar con su escándalo les pagaron sus becas. Ese fue un parteaguas. Toda esa gente, pues ahorita ya no están, andan afuera, están haciendo otras cosas, pero la única forma que yo veo que se cumplan todos estas necesidades presión, ¿no? es que la comunidad cultural debe de estar unida y debe de luchar por eso, ¿no? Ahorita que dijiste ese tema, tu perspectiva del quehacer cultural en el Estado en este momento, ¿cómo lo ves? ¿Hacia dónde va? Mira, yo creo que el hecho de que se frenó, ¿qué pasa? Mira, a lo mejor no sé, pero el gobierno que tenemos ahora, el gobierno estatal, es un gobierno emanado de la ciudad de Chilpancingo. Y como tal, no lo quiero decir así, no quiero decir que es un gobierno pueblerino, ¿no? Evidentemente enfocado hacia la parte de la cultura, pero sí es muy limitado, sí es muy limitado, con funcionarios que son amigos, conocidos, muy cercanos al gobernador, que tienen una perspectiva de la cultura un poco ya decadente, con olor a naftalina, ¿no? Con esta recuperación de la cultura institucional, con un fenómeno con el que se había roto en los gobiernos de Ángel Aguirre. Digo, cuando llegó a la Secretaría de Cultura o al Instituto Guerrerense de la Cultura, Alejandro Frausto, que venía de estar coordinando un faro en la Ciudad de México, un faro de artes y oficios, y que tenía toda la política, en ese caso, que había determinado Marcelo Ebrard. Llegó a Acapulco, Ángel Aguirre la vio, le dio todo el poder, y
no voy a decir que hizo, que no hizo eventos así fastuosos para la foto, sí que lo hizo. Pero dejó estructura. Pero dejó una estructura. Y mira, con muchachos de aquí de Acapulco, Sí. con muchachos de aquí de Acapulco que se fueron a trabajar fuera y que sabían cómo venía la cuestión de la cultura, pues que se estaba dando no solamente en la Ciudad de México, sino en todo el mundo, ¿no? De ahí, por ejemplo, salió toda una escuela que ahorita está, que está escritores, dando frutos. sí. No, pero por ejemplo, nomás te quiero decir, por ejemplo, la gente que se dedicó al graffiti, a las artes gráficas. Hay gente muy valiosa que está haciendo cosas muy, muy buenas acá. Pero lo mismo la literatura, ¿no? El teatro, la danza. Y ahora pues, siento que todo eso que se había ganado con esta administración actual del gobierno estatal se viene para abajo mucho de ese logro. Por eso yo digo que ahí quienes deberían de marcar la pauta son precisamente los creadores. Defender lo suyo, no lo defienden. Es muy triste porque prefieren agachar la cabeza. Porque piensan que va a haber otro pago de beca. Sí, porque si tú protestas, dicen, no, pues no me van a dar la siguiente beca. No, eso es una posición, la verdad, lastimosa, pues, ¿no? Porque no se dan cuenta que deben de defender lo que ya se había ganado. Se está perdiendo. Oye, Juan Carlos, sin llegar, o sea, sin teorizar la cultura que emancipa, que crece, que llena el espíritu, bla, bla, ¿crees que sea retórico decir que políticas culturales que se den en el estado de Guerrero coadyuven contra la violencia? Fíjate que justamente con la llegada de Alejandra Fraustro al Instituto Guerrerense de la Cultura, y que ella fue precisamente la que hizo la propuesta original de convertir el instituto en secretaría, y se firmó, el gobernador Ángel Aguirre firmó el documento en donde se hacía el cambio. Claro que para lograrlo pues tenía que pasar a aprobarlo por el Congreso, una serie de... Y de eso estamos tenemos 3-4 años en ese impasse que ahí nos quedamos, ¿no? Donde ya hay secretaría, pero no tiene el presupuesto de una secretaría, siempre dependiendo del desarrollo 13 social. millones creo les dieron, ¿no? Exactamente. Bueno, con Alejandra Frausto, esto que decías de la violencia relacionada con la cultura, cuando ella llega, solicitamos una entrevista, nos las da, y ella es la que saca un concepto que todavía lo siguen manoseando de la peor forma, ¿no? Sí. Es un concepto que nace precisamente en Medellín, Colombia, que de ser la ciudad más, bueno, como está Acapulco ahorita, considerada la ciudad más violenta, hacen toda una revolución cultural, incorporan a los barrios, a la ciudad, a los distritos, a un programa de cultura, y de la peor ciudad que hay en ese momento, no solamente en Colombia, sino en el mundo, que es Medellín, donde asienta sus reales el narcotráfico, surge un movimiento cultural que le da una especie de renacimiento a Medellín, ¿no? Con ese concepto llega Alejandra Frausto a Acapulco y dice que a través de la cultura se puede, digamos, dar el brinco para poder sanar una ciudad que está herida de muerte, de la violencia. Bueno, de esto te hablo hace 6 años, 7 años más o menos, ¿no? Bueno, pues la ciudad de Acapulco no está herida de muerte, está agonizando, pero llevamos 6 años agonizando. Y a partir de ese plan tan interesante que tuvieron, que se logró de alguna manera, digamos, solventar, pues con el cambio de gobierno se viene abajo y la cultura ya no es vista como la salvadora de la sociedad, ¿no? ¿Por qué? Pues porque le daba cosas por hacer a los muchachos de los barrios donde hay mucha violencia, les daba la oportunidad de poder sobrevivir, mostrar y enseñar la cultura a gente que de pronto está muy interesada en convertirse en narcos, o como decimos aquí, en narquillos,
Digo, un claro ejemplo es, por ejemplo, el Faro Zapata, que de ser un lugar donde había mucha ebullición cultural, ahora lo tienen prácticamente ahí abandonado, sin presupuesto. Porque claro, tienen un director que es un pintor de excelente calidad y muy comprometido, pero si no tienen dinero para hacerlo, se va a cansar en algún momento. No, y no avanzan mucho, pues, porque no hay una cultura que amalgame todos esos esfuerzos, ¿no? Es una administración cultural, la del gobierno del Estado, que siempre responde a es como de reacción, no lleva la delantera, ¿no? ¿Y la municipal, Juan Carlos, cómo la ves? La municipal, mira, yo creo que lo mejor que se ha hecho es el Festival de la Nao. Claro, hay que ver quién organiza, cómo lo hacen, ¿no? Porque cada administración tiene su forma de pensar y de entenderlo, ¿no? Ha habido, insisto, una administración como la de Félix Salgado, que le dejó la producción y la realización de la Nao a gente muy profesional, como al gobierno de Manuel Añorbe, que hizo una extensión de los jueves pozoleros allí en el Parque Papagayo. A eso se redujo la Nao con este gobierno del priista Manuel Añorbe. Entonces, entre ese extremo y el otro ha habido, ¿no? Digo, también la creación de la Nao también fue un punto a favor de los gobiernos del PRD. Entonces, de alguna manera sí saben que le pueden dar dinero, saben que tiene que seguir, pero no hay un convencimiento de esos gobiernos que llegue, por ejemplo, a cambiar de raíz la política cultural, ¿no? ¿Ves el panorama gris? No, pero ese es gris, lo veo, no hay, pues, no hay, salvo algunos grupos que han llegado de la mano con los gobiernos del PRD, que sí tienen idea de lo que es. De repente llegan otros grupos que no saben muy bien, ¿no? Depende mucho de a quién le des la organización de la NAO. Pero creo que es lo más importante, porque mira, ahorita tenemos problemas con el pago de apoyos o de financiamiento de programas que ya están aprobados, que ya están por ponerse en práctica, pero en el gobierno estatal y el gobierno municipal han dado el dinero. Es una vergüenza, mano. No solamente es una vergüenza, se le tiene que mandar eso a la Auditoría Superior de la Federación, porque es un dinero que ya estaba etiquetado y que no llega a los creadores. O sea, están haciendo mal uso de ese dinero. Pero mucha gente no lo quiere decir porque... Y tú como periodista lo sabes, o sea... No, yo lo sé, hasta donde nos dicen, pero yo no puedo seguir el rastro al dinero, o sea, no tenemos esa capacidad, pues, ¿no? Claro, quizás viendo con la auditoría, viendo con todos estos nuevos programas... hasta trabajadores dentro de la propia secretaría tienen 6, 5 meses sin pago. O sea... Es algo... No hablan. No pensado, ¿no? No hablan, la gente no tiene miedo. Tú vas a la Ciudad de México, eso no pasa en la Ciudad de México, la gente luego levanta la mano, y acá no, se quedan callados, porque si denuncian tienen miedo de que ya no les den otra beca. Claro. Sin embargo, también hay ciertos agentes que sí son proactivos, ¿no? Que claro, por supuesto. No, nosotros no teniendo un espacio para la cultura en un periódico. Claro, no, pues nosotros lo que tratamos de hacer es darle voz a la gente que está insatisfecha. Hay gente contracorriente, ¿no? Pues pues te agradezco mucho esta entrevista y sobre todo también al sur que tengan ese espacio, repito, de cultura que no todos los periódicos se le dedican, y porque ustedes también critican la política cultural, aparte de cubrir y hacen crónica, o sea, están tratando de englobar una visión más completa y no de puro entretenimiento como otros periódicos, ¿no? Pues digo, hay un mercado para eso, ¿no? Okay. Hay un mercado, hay una comunidad cultural alerta y atenta, hay una comunidad cultural crítica, ¿no? Desgraciadamente, su relación de esa comunidad con el logro filantrópico en forma de alcaldía o de gubernatura hace que la gente se acalambre y no diga todo lo que debe decir, ¿no? Bueno, pues agradezco mucho, Juan Carlos. Solamente un comentario, lo que quieras, un comentario. Venga. El hecho de que estén ustedes haciendo este tipo
de periodismo en redes sociales es muy benéfico, porque de alguna manera ustedes son los más independientes de todos, ¿no? Y eso hace que toda esta nueva generación que está atento, está conformándose con las redes sociales, lo siga. Yo creo que la mejor libertad que pueden tener es esto que están ustedes ejerciendo, ¿no? Y dar espacio para que uno pueda decir y comentarlo. Sí, pues esa es la idea, ¿no? Ser un espacio para que todos los agentes puedan decir con esa libertad, ¿no? No hay una tendencia. Pues te agradezco mucho, Juan Carlos, y que no sea la primera ni la última. Ni la última, ¿no? Ya sabes. Ya después nos entrevistaremos en un... Te pone la del Puebla. Sí, ahí en un barcito, ¿no? Sí, claro. Ahí en Britannia o en BCN, que se ha hecho popular entre la comunidad cultural, Bar del Puerto y Punto Cero, ¿no? Órale, pues. Gracias, güey. Dale.